El fuego. Hipnotizante, tan peligroso, el fuego ha escuchado historias, ha presenciado todo tipo de escenas, ha destruido tantos recuerdos, fue el creador de un futuro, se lo debemos y le tememos el fuego, sin él no podemos vivir, con él vivimos con miedo. Transformers 2, La venganza de los caídos. Fue una película que salió por ahí en el año 2009, es la secuela de Transformers de 2007 y la segunda entrega de la serie de acción en vivo de Transformers, transcurriendo 2 años después de su predecesora. La trama gira en torno a Samuel Wiki, quien está en medio de una guerra entre dos facciones de robots extraterrestres, los Autobots y los Decepticons. Sam está teniendo extrañas visiones de símbolos cybertronianos, y siendo perseguido por los Decepticons bajo las órdenes de un antiguo Decepticon llamado Defiant, que busca venganza en la Tierra, encontrando y activando una máquina que le daría a los Decepticons una fuente de energón, destruyendo el sol y toda la vida en la Tierra en el proceso. La película en sí, en su tiempo, la película recibió en su mayoría reseñas negativas de los críticos, principalmente debido a los frecuentes estereotipos en la dirección de la película. Obtuvo reseñas mixtas del público. La película ganó 3 premios y se convirtió en la película con mayor recaudación en ganar el premio a la peor película en los 30 premios Golden Raspberry. ¿Sabías que hubo un personaje Decepticon que estuvo a punto de aparecer en la película, pero fue desechado por su actitud y personalidad? Todos sabemos que es un personaje desechado, descartado o cancelado, un personaje que es cancelado, ya sea porque la idea no convenza a los productores, porque no tiene argumentos en la trama, por no tener relevancia en la trama, porque no convence al director, por cumplir con algún estereotipo, o incluso porque el personaje es demasiado grotesco para aparecer. De entre los personajes que fueron cancelados en la película de Transformers 2, se encuentran Overlord, Carrier Attack, Osprey, Breakaway, Nurse, Modelo T, Little Ship, etc. Pero, entre los personajes cancelados que había en la lista, había uno que destacaba mucho del resto, y era un Decepticon de nombre Death Supit, traducido al español como Muerte Súbita. Death Supit era un Decepticon que originalmente iba a aparecer en la película de Transformers 2, pero fue desechado por las escenas en las que aparecía en el segundo guión. La historia comienza así. Se cuenta que, cuando se estaba desarrollando el segundo guión de Transformers La venganza de los caídos, específicamente en el 2008, Michael Bay quería nuevos Decepticons, aparte de Megatron, Fallen, Starscream, Sideways, Grindor, Scorponok, los Constructicons, Devastador, entre otros más. Pero como sabemos, la mayoría de los Decepticons que iban a aparecer fueron descartados. Pero uno sacó una idea que interesó a todos. Era un Decepticon que le puso de nombre, Muerte Súbita. Todos al escuchar la idea, decidieron en continuar. El Decepticon se cuenta que iba a ser una especie de spin-off al personaje de Dead End, y sorpresa, el personaje fue hecho por Sam Raimi, el mismo director de la trilogía de Spider-Man. Algunos no estaban de acuerdo con Sam, debido a que como sabemos, Sam Raimi es conocido por como director de films de terror de bajo presupuesto como la trilogía de The Evil Dead, Ejército de las Tinieblas, Arrastrarme al Infierno, El Multiverso de la Locura, La Maldición Renace, y la secuela de No Respires. Algunos no estaban de acuerdo con él, ya que querían hacer una película para todo público, incluyendo a niños. Cuando se mostraron los artes conceptuales del personaje, este tendría 2 diseños, el primero sería uno en el que se parecía a Dead End, pero con cambios. Pero el segundo dejó mucho de qué hablar. En el segundo se podía ver a Death Supit de una forma extraña y aterradora. Este estaba de un color naranja, amarillo y rojo, con los ojos naranjas, hasta nadie sabía si se parecía a un Decepticon.
Lo que más le sorprendió a los trabajadores, incluyendo a Michael Bay, era que el Decepticon tenía fuego y llamas en el cuerpo, era como la antorcha humana de Marvel, pero Decepticon. A Michael Bay le gustó tanto el diseño, que decidió en incluirlo en la película. También se escogió a su actor de doblaje, el cual era nada más y nada menos que Jackie Earle Haley, el cual era conocido por interpretar a Freddy Krueger en la espantosa reboot de Pesadilla en la calle Elm del 2010. Cuando se terminó de realizar la película, todos decidimos ver cómo quedó la película, con el personaje de Dead Supit. Todo estaba normal en la película, pero las cosas empezaron a volverse oscuras a partir de la escena de Shanghai. Después de la escena de Sideways escapando de las trillizas, hubo otra escena en la que, en el refugio de Demolisor, en donde habían muchos Decepticons, uno de ellos era Dead Supit. El cual, trató de escapar de Shanghai, China, pero cuando fue alcanzado por los soldados, cuando estos empezaron a dispararle, se aterraba de una forma realista. Como un animal lo aira al ver a un depredador. Pero entonces, Dead Supit no tuvo de otra que marcharse, y escogió un modo alterno que era el de Dead End. Cuando lo escaneó, se escondió con esperanza de que no lo encontraran. Pero después dijo algo que nadie se lo esperaba, y eso fue: ya me cansé de esta vida. Ya me cansé de esconderme como una rata. Estoy harto de esta vida. Estoy harto de tener que pasar cada segundo escondido. En eso aparece un chino el cual estaba desesperado por el desastre que provocaba Demolisor, y vio a Dead Supit convertido en su modo de vehículo. Dead Supit cuando vio al humano, no hizo nada, pero después lo vio con una sonrisa diabólica. Y el humano entró al auto. Lo raro es que Dead Supit no tenía seguro. Pero en eso, el chino quiso encender el auto. Pero en eso, Dead Supit empezó a actuar de forma rara. El chino empezó a preocuparse y asustarse por lo que estaba pasando. Pero en eso, Dead Supit dijo: ¿quieres dar un paseo en el parque? Dead Supit empezó a ir a un rumbo desconocido, y llegó hasta debajo de un puente, el cual era el puente de los suicidios. El chino estaba asustado, pero en eso Dead Supit hizo algo que nadie se lo pudo creer. Dead Supit empezó a sacar pequeñas sierras junto con cuchillas, que empezaron a atravesar al humano. Al mismo tiempo, Dead Supit controló el cinturón y lo empezó a ahorcar. Luego sacó otra sierra que comenzó a perforar el cuello del humano, mientras que mucha sangre salía del humano. Luego le abría el estómago con otra sierra y un cuchillo, básicamente lo estaba perforando, como si el humano fuera una bolsa de tomates que cuando se rompe, salen los tomates. Salieron las tripas y órganos del humano. Luego el ángulo de la escena cambia a un punto de vista al lado del auto mientras se escuchaban los últimos gritos de dolor del humano, y al final se pudo ver cómo las ventanas eran salpicadas con sangre. Luego, el Decepticon empezó a conducir hacia el océano. Todos nos quedamos aterrorizados al ver la escena. Luego de la grotesca escena, pasaría una escena en la que, cuando son las 10 de la mañana, del agua empieza a salir Dead Supit del agua, sin manchas de sangre. Era de suponer que se limpió con el agua la sangre del humano que mató. Luego, Dead Supit empezó a ponerse feliz al hacer esa acción, y dijo: ¿por qué no repetir esa misma acción una vez más? Tal vez matar no sería tan malo, es divertido. Con solo decir esas grotescas palabras, todos se asustaron. Luego pasaría la escena de una semana después, en la que Optimus y los soldados de Nest preparan la reunión, hasta llegar a la escena en la que Soundwave les había informado a los Decepticons sobre la ubicación del cadáver de Megatron. Aparte de los Constructicons, otro que también se despidió en venir, era Dead Supit, quien literalmente quiso ver a su líder. Lo curioso es que mientras estaba en su forma de vehículo, habían carteles de desaparecidos. Era obvio lo que significaba, no creo que haga falta explicar qué significaban esos carteles. Dead Supit al infiltrarse dentro de un avión, logró llegar a el barco en donde estaban los Constructicons. Todos lo miraron normal. Luego llegaron al océano en donde se encontraba el cadáver de Megatron. Y luego apareció el doctor de los Decepticons, Scapel, el cual pasaría la escena en donde dice: necesito piezas de un Decepticon.
En eso los constructicos miraron a Detsupit. Este extrañado preguntó qué pasó. Y en eso, estos en lugar de matar a Scrap Metal, agarraron rápidamente a Detsupit. Comenzaron a golpearlo y a sacarle partes de su cuerpo. Detsupit gritaba de dolor. Sus gritos no parecían actuados, era como si fueran reales. Y entonces, Detsupit estaba sufriendo, mientras veía como los Constructicons agarraban sus restos para usarlos con el cadáver de Megatron. Y Megatron revivió, mientras este se fue volando. Los Constructicons antes de irse, miraron a Detsupit, y estos se burlaron de él. Longhowl le dio: "Eres basura, y la basura hay que tirarla". Estos se fueron volando, dejando casi muerto a Detsupit. Este, de la nada, sacó una lágrima, empezó a llorar de la nada. Sentí pena por ese Decepticon, no pensé que tomarían en cuenta el tema del bullying psicológico. Después pasarían las demás escenas normales, hasta la escena en la que Optimus se reúne con Sam en el cementerio. Luego la siguiente escena pasaría al océano, justo en donde Detsupit, a pesar de su estado, este estaba hecho trizas, le faltaba un brazo, una pierna, y la mitad de sus partes. Y en eso, algo inesperado ocurrió. Apareció una especie de demolo, el cual daba mucho miedo. Detsupit decidió encerrar los ojos y aceptar su destino. Pero en eso el demonio dijo: ¿Estás solo, no es así? Detsupit le preguntó: ¿Qué quiere de mí? ¿No ves que estoy sufriendo como un pesado de mierda en el agua? El demonio, que se presentó como el demonio de fuego, preguntó: ¿Ya viste lo que esos cabrones insignificantes te hicieron? ¿Ahora entiendes lo que es este mundo? Si se preguntan, el demonio podía estar tanto en agua como en fuego, ya que podía cambiar de temperatura. ¿Cómo seguía? Detsupit dijo: claro que sí. No entiendo por qué los de mi mando me tratan así. Yo nunca les hice nada. Yo solo quería ver a mi líder de nuevo, no entiendo por qué me tocó sufrir de esta manera, es como si este fuera mi destino. Se supone que hay que tratar bien a la gente para ser uno más en la sociedad. El demonio le dijo: ¿y ellos cómo te tratan? ¿Te trataron bonito? Primus ha cometido muchos errores, a Primus no le importa cómo se sienten los demás, él solo disfruta con palomitas mientras los demás sufren, a él le importa un carajo lo que sufrimos. ¿No quieres vengarte de ellos? El mundo es horrible, estúpido, los humanos se creen los dioses del universo, se creen los dioses de todo, la gente es ignorante, piensan que la homosexualidad es una enfermedad, así como los cybertronianos. Te daré mis poderes, para que puedas vengarte de todos los que te hicieron daño. El demonio entró en el cuerpo de Detsupit, y en eso, Detsupit empezó a volverse amarillo de la nada, y de repente, salió volando, partiendo un barco a la mitad en el momento que salió del agua. Se podía ver un vistazo a Detsupit, el cual estaba todo de un color naranja con amarillo y rojo, con fuego en el cuerpo. Se parecía un poco a Hot Rod de Generación 1. Este empezó a recordar todo el sufrimiento que pasó por culpa de los Constructicons, empezó a volverse loco. Y en eso este mira un auto que conducía un chino borracho. Detsupit miró el auto, y en eso, este se cubrió para intentar detener el auto, pero en eso, unas llamas de fuego saliendo de las manos de este mismo, hicieron explotar el auto en 1000 pedazos. Detsupit, al ver lo que pasó, se sorprendió al ver de lo que ahora tratan sus poderes, empezó a sonreír y quiso saber más sobre sus poderes. Uno de sus poderes, era correr a gran velocidad, al mismo tiempo dejando llamas de fuego en el suelo, como si fuera Flash. Luego, este miró una gasolinería, y dijo mientras miraba un auto cargando gasolina: Con esa porquería los autos tienen más energía. Bien, veamos si le gustará esta nueva energía. Detsupit puso su mano en el suelo, y salió una línea de fuego en el suelo, que se dirigió a la gasolinería, y explotó por completo. Detsupit estaba muy excitado al ver lo que hizo, gritó con emoción al descubrir sus poderes, luego para no ser atrapado, se transformó en su modo vehículo para seguir adelante con su camino. Luego pasarían las demás escenas de la película, hasta llegar a la escena de Egipto, en donde Detsupit llegaba a Egipto a gran velocidad.
este empezaba a sonreír al ver a tantos soldados de Nest atacando a los de su grupo. Y en eso, este escuchó una voz que le dijo: aquí están los que te hicieron daño. Los que te trataron como basura. No dejes que ellos se salgan con la suya. Mátalos, hazlos sufrir, haz que todas sus extremidades queden destruidas por completo. Detsupit empezó con su matanza, los soldados de Nest le disparaban, pero este en lugar de sentir dolor, lo absorbía por completo, el daño solo lo alimentabas más. Este empezaba a prender fuego a los soldados de Nest, luego se acerca a uno que inútilmente se defendía con un cuchillo. Detsupit de una forma tranquila, empezó a acercarse al soldado, el soldado estaba paralizado de miedo, Detsupit se acercó más al soldado hasta ponerse de rodillas. Luego, este agarra el brazo del soldado, se lo comenzaba a apretárselo, más fuerte, y en una escena sin censura, el soldado empezó a prenderse fuego, el soldado gritaba de dolor, se quemó hasta que solo quedaran los huesos del soldado. Detsupit empezó a reírse macabramente, pero en eso, miró como Scrapper estaba peleando con los soldados. Detsupit lo reconoció, era el que le arrancó la pierna, este se enojó tanto, que fue con su velocidad rápida hacia Scrapper. Scrapper lo vio, pero antes de que pudiera reaccionar, Detsupit en un movimiento rápido, lo tira al suelo de una patada, y comenzó a pisotearlo fuertemente, hasta que en el último pisotón, terminan aplastándole la cabeza, hasta mancharse de energón limpio. En eso este en una escena asquerosa, saca su lengua para lamerse la cara manchada de energón, y dijo: ¡qué delicioso energón! Me sorprendió que un Decepticon dijera semejante palabra, esto quería decir que Detsupit era medianamente retratado, como un caníbal. ¿Cómo seguía la escena? En eso, vino Long Aul a ver lo que pasó, y se topó con Detsupit. Este lo recordó de nuevo, y al verlo, se desató de la ira y fue hacia Long Aul. Comenzó a golpearlo salvajemente, Long Aul intentaba golpearlo pero no servía, Detsupit se seguía moviendo rápidamente. Hasta llegar un punto en el que, Detsupit le separa una parte de su brazo, y luego, termina decapitándolo de una fuerte patada. Y luego, este procedió a agarrar su cuerpo y quemarlo, mientras reía macabramente. Después pasarían las demás escenas, hasta llegar a la parte en la que Optimus termina matando a Fallen, Detsupit miraba cómo mataron a Fallen, pero este, en lugar de sentir pena por él, simplemente se rió de que lo mataran, como si fuera divertido. Y luego, preguntó: ¿no fue divertido Mixmaster? Apareció Mixmaster, pero estaba destrozado, se podía ver que aún seguía con vida, pero con daños y quemaduras graves en el cuerpo. Y luego, Detsupit, agarró la cabeza de Mixmaster, y se la arrancó. Y luego, como si fuera una pelota de fútbol, la mandó a volar de una patada. Y luego, Detsupit se sintió satisfecho, al matar a los Decepticons que le hicieron daño. Y luego este se iría de Egipto sin que ningún Autobot lo viera, miraría los cadáveres de Scorponok, Bone Crusher, y este solo se burlaría de ellos. Y luego, este se transformaría en su modo vehículo y sería a la carretera a un rumbo desconocido. Y después pasaría las escenas finales, en las que Optimus Prime da su discurso y terminaría la película. Después de todas esas secuencias del Decepticon, todos no estuvieron de acuerdo en que esto saliera a la pantalla grande, y más Paramount, ya que las escenas eran demasiado difíciles de distinguir entre la realidad y la ficción. Y entonces, Paramount tenía la intención de cancelar la película, pero los trabajadores dijeron que, lo mejor que podrían hacer es modificar las escenas, y Paramount aceptó. Se borraron y modificaron las escenas del Decepticon, de paso, se borró el nombre de Sam Raimi y Jackie Earle Haley, para que nadie sospechara nada. Aún así, la aparición de Detsupit, creo que no debieron borrarla, ya que nos deja en claro, la sociedad en la que vivimos hoy en día, a diferencia de los demás Transformers, Detsupit, fue básicamente el único Decepticon que nos demuestra, lo cruel y oscuro que puede ser el mundo.